Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. En esta ocasión vamos a poner a prueba 7 objetos que he comprado en AliExpress. Me han salido súper baratos gracias a un truco que luego os comentaré. Sí, compañeros, aquí tenemos el primer objeto. Es un mechero, un encendedor de soplete, de antorcha. Esto viene súper bien. Os puedo asegurar que cuando hace aire, bueno, si es huracanado, ahí no me meto, pero el típico aire que te apaga el mechero, esto no lo sufre, esto no le afecta. Vale, inicialmente parece que funciona bien, es chiquitito, para el bolsillo genial. Vamos a ver la temperatura. Inicialmente parece que en ficha alcanza 1200 grados, eso es suficiente como para poder derretir pues algunos metales que su punto de fusión no es muy elevado, por ejemplo el estaño. Ahí vemos como prácticamente al tocar la llama de la antorcha se derrite, eso es mucho calor. De hecho, bueno, podemos usarlo para hacer pequeñas soldaduras. Aquí tenemos un par de cables rígidos de cobre, que el cobre inicialmente no se va a derretir, pero el estaño, como hemos visto, sí. Así que simplemente calentamos el cobre, acercamos el estaño y sería una especie como de mini soplete de fontanero. Así que oye, que para estas manualidades así como improvisadas, pues un uso extra. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos sin gas? Pues no pasa nada, puesto que tenemos que cargarlo, o podemos, mejor dicho, cargarlo como cualquier otro mechero. Y lo mejor es que vemos en todo momento el nivel de gas. Esto otros no se ve porque el plástico es opaco, pero en este sí que tenemos conocimiento de si tenemos o no autonomía suficiente para hacer nuestros proyectos. Tenemos un segundo gadget, es un pelador, pero no un pelador normal y corriente, es un pelador que tiene un compartimento para que queden las mondas de las peladuras en el interior. Bueno, es una manera fácil de no ensuciar nada, pero vamos a ver si realmente funciona o se sale todo por los lados y no vale para nada. Aquí tenemos una zanahoria, empezamos a pelar y bueno, sorpresa, sí, ha quedado dentro. De hecho, he pelado prácticamente toda la zanahoria y no hay nada en la mesa y todo está en el interior. Por lo tanto, este primer objeto parece que promete bastante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo más, digamos, más en test y vamos a sacar un calabacín, que con este tipo de peladores se hace genial comparado con cuchillo, que desperdiciamos muchísimo calabacín. Pues fijaros cómo también se ha quedado todas las mondas dentro de su compartimento. Así que este gadget ha sido aprobado con éxito. Y como he dicho anteriormente, todos estos productos los he comprado en AliExpress, pero por mediación de Letyshops, que es una página de cashback, que es simplemente que te devuelve el dinero por las compras que realizas y te lo devuelve por PayPal o transferencia bancaria. Como tú prefieras, es sin ningún problema. Para sacarle máximo rendimiento a Letyshops tenéis que descargaros la extensión del navegador que uséis, Chrome, Firefox, lo que sea. Supongamos que queremos comprar un patinete. ¿Qué nos arroja esta extensión? Por ejemplo, ¿qué precio ha tenido anteriormente para saber si realmente la oferta que pone AliExpress es real o no? Que puede pasar que sea un poco de engaño. Luego ahí activaremos el cashback y también la opinión del vendedor. Y simplemente restaría meterlo en la cesta y realizar la compra. De esta manera nos beneficiamos de ese 5% de reembolso que nos daría Letyshops. Registrarse, usuario y contraseña, nada más. Aquí tenemos lo que vamos acumulando, un par de compras que he hecho, o sea, esto suma y sigue. Y si queréis añadir, aparte del cashback que te da Letyshops, 5 euros extras, simplemente en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os metáis a AliExpress por ahí y lo recibiréis. Este gadget está un poco relacionado con el anterior. Es para hacer, vamos a decir, como virutas o espaguetis de lo que estemos usando. En este caso vamos a usar una zanahoria y la ponemos en el agujero más pequeño. Tiene dos, como hemos visto, uno chiquitito y uno más grande, y ahí vemos cómo tiene una especie como de sacapuntas en su interior, pero en vez de hacer la rodaja entera la va seccionando en pequeños trocitos y por eso queda el efecto este como de espagueti. Esto queda súper chulo para las ensaladas y este trozo central, bueno, pues me lo como porque, bueno, pues no lo vamos a tirar, ¿no? Pero vamos a darle el uso a la patata que hemos pelado. Vamos a ponerle un tenedor para poder girarla con seguridad y no cortarnos ni tener ningún accidente. Y vemos cómo hace exactamente lo mismo. Hebras o espaguetis de patata que vamos a freír posteriormente y va a quedar eso una cosa riquísima. Pero veis que tiene como una especie de surco en medio. Esto es un afilador.
que vamos a ver posteriormente con este nuevo gadget. Esto es un cuchillo de carnicero y esto es un mini cuchillo de carnicero. Inicialmente creo que es para cortar queso similar, pero bueno, me ha resultado bastante curioso y digo, voy a comprarlo a ver qué tal corta y qué utilidades le puedo sacar. Por ahora vamos a hacer como si fuera el típico cuchillo carnicero, ahí a rebanar la zanahoria. En este caso, por ejemplo, pollo, conejo no puedo rebanar porque es muy chiquitito, pero bueno, ahí ha hecho el efecto. Vamos a ver qué tal lonchea y vemos que el filo que viene de fábrica es suficiente como para hacer un corte bastante aceptable. Vamos, yo creo que el cuchillo o el hacha de carnicero, no sé cómo se llamará exactamente este utensilio, pero bueno, viene de fábrica bastante apañado. Hacemos el test de papel. Pero aquí, bueno, hay una pequeña sorpresa porque pensaba que iba a cortar mejor, porque, bueno, así me había parecido con el calabacín, pero sí que le hace falta una pasadita una pasadita por el afilador. ¿Qué afilador? Bueno, pues no nos vamos a ir muy lejos, con el afilador que tiene incluido el sistema este de hacer espaguetis. Le hacemos ahí unas cuantas pasaditas, pues no sé si le he dado 20 o 30, pero bueno, no os preocupéis porque esto tampoco nos va a ocasionar ningún trauma, así que ahí ya vemos cómo ha mejorado bastante el filo, por lo tanto, oye, el cuchillo perfecto y lo que es el generador de espaguetis y su función de afilado, pues correcto también. Vamos con el quinto objeto, que es un magnetizador y demagnetizador. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, es simplemente un trocito de plástico que dentro supongo que llevará imanes, pero bueno, realmente no sé cómo los lleva, porque aquí vemos un destornillador normal y corriente que no está imantado, simplemente le damos ahí como unos golpecitos por dentro, nada, es que en 3 segundos se nos ha imantado el destornillador. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Porque la gente dirá, pues yo lo paso por un imán y se imanta igual, ¿vale? De acuerdo, aquí tenemos un destornillador imantado, pero ¿cómo lo desimantas? Pues muy sencillo, tal como lo haces con la parte inferior de imantar, con la de desimantar igual, simplemente le das ahí y lo ha desimantado. Es que, bueno, yo nunca he tenido un imantador desimantador, pensaba que era algo que no iba a funcionar tan bien y tan rápido, pero es que no da problemas, así que, oye, imantador desimantador para mí ha sido un éxito porque relación calidad-precio yo creo que es inmejorable. Vamos con el sexto. Esto, bueno, puede parecer un poco una tontería, pero es simplemente un mango para papel de lija, porque muchas veces usas un taco de madera o lo que sea para, pues para hacerla plana, ¿no? Y poder lijar. Bueno, aquí tenemos un papel de lija normal y corriente, y lo normal es eso, es darle con la mano o la dejas sobre la mesa y mueves el objeto, pero claro, ¿cómo mueves la lija y que quede plana sin una madera o eso? Con este objeto o este gadget, simplemente con las dos pinzas que tienen los laterales fijamos un lado de la lija y el otro lado y quedará pues fijada y tirante. Y simplemente tenemos que darle ahí con salero. Bueno, el problema que los papeles de lija no vienen a la medida de este gadget. Para eso simplemente con unas tijeras vamos cortando trocitos y los dejamos ya preparados para intercambiarlos o sustituirlos cuando se nos gaste, y tendremos pues eso en nuestro armario o caja de herramientas una manera súper sencilla, cómoda y efectiva de lijar. Y mira, como es blandita bueno, tiene una especie como de goma, nos sirve aparte de para madera, pues para afilar cuchillos o cualquier cosa, y lo mejor es que realmente es bien barato y nos va a solucionar muchos problemas a la hora de hacer nuestras chapucillas de bricolaje. Ahí vemos como el cuchillo ha quedado súper afilado. Bueno, la verdad es que ha quedado muy afilado. Da miedo, da miedo de mirar siquiera. Ojito con no pillarse un dedo con esta pedazo de hacha. Y vamos con el último gadget, el séptimo. Esto es un puzzle. Madre mía, los puzzles se me dan fatal. Os puedo asegurar que me he roto la cabeza para hacerlo. Hay que simplemente separar las dos piezas, lo que es el metal de la cuerda. Y bueno, parece que no es muy difícil porque no tiene mucha complicación. Un par de anillas, el cuerpo central, la bolita que impide que se salga la cuerda. Pero bueno, ahí estoy haciendo pruebas, me lío más que soluciono nada, pero bueno, yo creo que a base de prueba y prueba voy encontrando el camino de salida. Ahí parece como que consigo algo, nada, sigo liándola más, vuelvo al punto de inicio, pero ahí sí que parece que he conseguido algo
Sí, ahí lo he medio sacado. Estamos al 50% de resolverlo. No me preguntéis cómo lo he hecho porque no tengo ni idea. Y este último paso sí que era un poquito más sencillo. Así que bueno, aquí lo tenemos separado. Es súper interesante este tipo de objetos o gadgets. Estos puzzles te entretienen muchísimo y lo mejor es que te hacen pensar, cosa que nos viene bastante bien a alguno de nosotros. Y todos estos artículos o gadgets son los que hemos visto durante el vídeo. Los he comprado mediante Letyshops. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces y recordad que tenéis 5 euros extra aparte del reembolso que os harán. Hasta luego, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.